Buenas tardes a todos. A nombre de la Asociación Nacional de Promotores y Educadores para la Salud, sean bienvenidos a la recta final de nuestro seminario Fiebre manchada por Rickettsia rickettsii en México, un llamado a la acción. Los perros son más que simples compañeros, son parte de nuestra familia y guardianes leales, seres que nos brindan amor incondicional. Sin embargo, en muchas regiones de México, estos fieles amigos están en peligro por una amenaza silenciosa pero mortal, la garrapata café del perro, que transmite la fiebre manchada por Rickettsia rickettsii. Cada año, esta enfermedad cobra vidas, tanto de humanos como de perros, dejando tras de sí historias de sufrimiento, tragedia, que podrían haberse prevenido. La falta de información y de medidas de control ha permitido que se propague, convirtiéndose en un problema de salud pública urgente. No podemos quedarnos con los brazos cruzados mientras nuestros perros y nuestras comunidades están en riesgo. Este es un llamado a la acción. Debemos entender el papel crucial de los perros en la transmisión de la enfermedad, adoptar estrategias de protección efectivas y unir esfuerzos para enfrentarla. Para la prevención es la única herramienta que está en nuestras manos. Proteger a nuestros perros significa también protegernos a nosotros mismos. El tema de hoy es el papel de los perros, cómo protegerlos de las garrapatas café del perro, a cargo del doctor Andrés López Pérez, que me permitió presentárselo. Él es el doctor Andrés López Pérez, es médico veterinario por la Universidad Autónoma Metropolitana, tiene una maestría en ciencias en agricultura por la Universidad Autónoma Metropolitana y un doctorado en ciencias de la salud animal en la Universidad Nacional Autónoma de México. Su experiencia de investigación incluye el estudio de factores moleculares, demografía de perros, ecoepidemiología, entomología, que están alrededor de enfermedades de rickettsiales. Antes de elaborar en el INECO, obtuvo una beca como investigador invitado en los Centros de Prevención y Control de Enfermedades de Collins, Colorado, una beca postdoctoral en la Universidad de California, Davis. Ha publicado más de 40 artículos en revistas científicas y ha dirigido a 15 estudiantes de pregrado y posgrado, tanto en México como Estados Unidos. Sus investigaciones han contribuido significativamente para enfrentar la transmisión y mantenimiento de la fiebre manchada por Rickettsia rickettsii y otras rickettsiosis en ambos países. Además de la fiebre manchada por Rickettsia rickettsii, ha conducido investigaciones de otras enfermedades transmitidas por vectores. Mantiene una red de colaboración de la salud pública y la veterinaria en el norte de México que apoya y facilita la investigación de fiebre manchada por Rickettsia rickettsii en la región. Doctor, bienvenido a Alpe su casa. Gracias por estar con nosotros en este gran seminario, en esta gran semana. Hola, hola a todos. Muy bien, gracias a ustedes por la invitación y por darme la oportunidad de estar acá en este foro, que ya veo que son bastantes participantes los que están atendiendo. Bueno, pero sin más, voy a compartir mi presentación y para poder empezar. Pero muchas gracias. Este, mm, ok, si ya estamos listos, Estamos empezamos listos. entonces. Se ve bien, doctor. Eh, sí, lo único es que me aparecen como personas que van entrando, entonces
como para No se admitir seguramente. preocupe, Ok, yo me ok. encargo de eso. Oh, le Adelante, oprimí un doctor. botón. Ah, es que le oprimí un botón y ya no veo mi presentación, no sé qué. Voy a parar la presentación y le voy a volver a, porque Kevin, Les encargamos, por favor, sus micrófonos cerrados. ahí se ve. No, doctor. Ok, ¿y ahí? Se está abriendo, doctor. Ok, perfecto. ¿Quién sabe qué oprimí? Ok, listo. Entonces, bueno, buenas tardes a todos. El día de hoy, como comentaba, comentaba en el título que les voy a presentar, es el papel de los perros en esta enfermedad que es conocida por la fiebre manchada de las montañas rocosas. Y les voy a platicar un poco de cómo podemos proteger a los perros de la garrapata, en particular la garrapata llamada café perro. Eh, Adicionalmente, como van a poder ver en la presentación, les voy a estar hablando de muchas partes. Esta es en realidad la interacción entre el perro, la garrapata y la bacteria son muy importantes entre sí para poder entenderlas. Entonces, muchas veces es mejor no separar demasiado como a los componentes, digamos, de estas interacciones. Es decir, si separamos 100% al perro, en realidad estamos perdiendo un poco la visión completa de lo que pasa en la ecología. Entonces, es muy importante como ver cómo interactúa la garrapata con el perro. Entonces, por eso voy a estar así como hablando un poco de estas interacciones en general, ¿no? Incluso hablando de otras bacterias que son del grupo de Rickettsia, porque todo al final del día es bien importante integrarlo. Y eso nos va a ayudar mucho a entender el ciclo y por lo tanto, en la medida que entendamos más los ciclos y la ecología de esta enfermedad, podremos tener mejores resultados a la hora de tomar decisiones para el control y la prevención de esta enfermedad. Entonces, bueno, solo como modo de introducción, probablemente en los días anteriores ya han hablado un poco de esta parte, pero solo a modo de introducción, les comento que, bueno, el género Rickettsia pertenece a la clase de Alpha Protobacteria y es el del orden Rickettsiales y pertenece a la familia de las Rickettsiae. Hoy por hoy, incluso, bueno, cuando la ciencia empieza a aumentar más, el número de especies de Rickettsia de este grupo empieza a aumentar. Obvio, cuando empieza uno a buscar en diferentes vectores, en diferentes lugares, en diferentes zonas geográficas, es altamente probable que uno encuentre más especies, ¿no? Pero por lo pronto se sabe que hay 15 patógenos de este grupo, ¿no? Que pueden ser patógenos para el humano. Este grupo se está clasificado por tres, en realidad ya la clasificación ha cambiado un poco, pero hoy por hoy todavía se puede decir que son el grupo de las fiebres manchadas, el grupo de los tifus y el grupo transicional. Y estas son las patógenas, las especies de Rickettsia que son patógenas. El día de hoy yo les voy a platicar más del grupo de las fiebres manchadas porque de ahí es donde está la bacteria que causa la fiebre manchada de las montañas rocosas, que es Rickettsia rickettsii, pero adicionalmente también les voy a hablar de un poquito de otras dos bacterias, que es Rickettsia macile, que también causa enfermedad. En México no se ha reportado que cause enfermedad en humanos, pero sí se ha reportado en otras partes del mundo, como en Sudamérica y en Europa. Y también les voy a hablar de otra Rickettsia, que es Rickettsia parkeri, un poquito también, que causa otra enfermedad también que se conoce como Rickettsia parkeri, rickettsiosis, no tiene un nombre muy particular. Entonces, pero todas causan rickettsiosis, todas en conjunto, en humanos se han reportado, ¿no? Y en la parte de ecología y de epidemiología de esta enfermedad es importante tenerlas siempre como que en mente y no separar Rickettsia rickettsii porque cuando uno hace ese tipo de separaciones, uno puede
caer en algunos errores en cuanto a la toma de decisiones para el control y la prevención. En total, en México se han reportado al menos 10 especies de garrapatas duras y 2 garrapatas blandas que están asociadas a estas especies de Rickettsia. Ahora ya, adentrándonos un poco más en la Rickettsia rickettsii, la primera pregunta que nos podemos hacer o que nos podríamos hacer es cuáles son los hospederos en dónde está Rickettsia rickettsii en términos de hospederos, ¿no? Y se han hecho muchos estudios alrededor del mundo, en diferentes partes de donde se encuentra Rickettsia rickettsii, sobre todo, pero esta tabla que podemos ver aquí está más enfocada en Norteamérica. Y en Norteamérica podemos ver que uno de los más numerosos son los roedores. Entonces, rápido podríamos pensar que el hospedero son los roedores. También hay reportes de tlacuaches o zarigüeyas, para los que no son de México, que también se han reportado que podrían ser el hospedero. Sin embargo, hace falta muchos estudios para poder discernirlo, así con ciencia cierta, así como tener exactamente, saber cuáles son los hospederos. Sin embargo, si ven al final de la tabla, hay 3 reportes donde aparece el perro. Entonces, hay brotes o hay ciclos en diferentes partes de América que los perros están asociados como que pueden ser hospederos o están asociados como a eh, garrapatas o se ha encontrado rickettsemia en ellos, lo cual indica que ellos podrían ser bueno, indica, es que ya hoy por hoy ya sabemos que son claves en muchos ciclos de esta bacteria. Y así se ve el mapa más o menos de México, de las garrapatas donde se han encontrado Rickettsia rickettsii. Como pueden observar, mayormente está en el norte de México, es donde es más importante desde el punto de vista epidemiológico. Y algo que solamente quiero recalcar aquí son 2 cosas. Una es que hay otras garrapatas de otros géneros que también se han asociado a la presencia de Rickettsia rickettsii, como Dermacentor y Amblyomma. Sin embargo, como pueden ver, la más importante es Rhipicephalus sanguineus, al menos el complejo que ya se conoce hoy en día como Rhipicephalus sanguineus, y todos estos están muy asociados al perro. Entonces, ¿y por qué Rhipicephalus sanguineus se asocia al perro en automático? Uno de los motivos es porque esta garrapata tiene un ciclo de 3 hospederos. Eso quiere decir que cuando los ciclos son larva, bueno, primero son huevos, luego se convierten en larvas, luego ninfas y luego posteriormente en adultos. Esta garrapata tiene algo muy característico comparado con otras. Es que se conoce que es una especie monotrópica y es que todos esos estadios se alimentan de la misma especie, en este caso el perro, como pueden observarlo acá. Entonces, eso habla de una señal evolutiva bastante fuerte, donde esa garrapata en realidad ha estado en muy estrecho contacto con el perro y en realidad todos sus ciclos son en el perro, no necesitan ningún otro hospedero, entonces en realidad esa relación nos habla de que en el tiempo es una relación que ha crecido muy, muy cercanamente, entonces, por lo tanto, ese es un punto muy, muy, muy clave de tener en mente en el estudio de esta enfermedad, dado que este es uno de los vectores. Sin embargo, regresando ahora a la parte de la bacteria, cuando vemos algunos ciclos en Norteamérica, particularmente este mapa es de Estados Unidos, vemos que en Estados Unidos la mayor cantidad de casos y donde digamos, los casos de humanos están más enfocados a la parte de los Estados Unidos y un poco en la parte de las zonas montañosas del norte y del centro. Entonces, cuando ponemos así, si yo quitara todos estos mapas que pueden ver ahí, las garrapatas, al final yo podría pensar que todo es lo mismo cuando yo veo el mapa. Y digo, pues Rickettsia está en todas partes de Estados Unidos y bueno, casi todas partes hay casi generalmente la descripción que les dije en la parte en la costa este, en las zonas montañosas del centro y el norte y en el estado de Arizona. Pero cuando uno indaga, y es ahí lo importante de estudiar la parte ecológica y de los ciclos de transmisión de cualquier enfermedad o de cualquier patógeno, empieza uno a entender mucho más que las situaciones son más complejas de lo que parecen. En este caso, resalta bastante, obviamente, que en Estados Unidos los mayores ciclos, la mayor cantidad de casos están asociados a un ciclo que está donde participa otra garrapata que es la Dermacentor variabilis. Y en esta garrapata sus ciclos son mucho más complejos en términos de hospederos. Como pueden ver,
roedores y venados están asociados. A pesar de que esta garrapata también se llama la garrapata del perro, bueno, pero el nombre es la garrapata americana del perro, en realidad el perro no está muy asociado a esta garrapata. En cambio, también en la parte norte de las zonas montañosas hay otra garrapata que es Dermacentor andersoni, y también esta garrapata está asociada a ciclos más silvestres. Con esto me refiero a que son especies que viven en vida libre, los hospederos, como los roedores, venados, entonces son ciclos más complejos. Sin embargo, cuando vemos lo que ocurre en Arizona, que lo pongo porque esos ciclos están más asociados a los ciclos de México, si recordamos el mapa que les mostré anteriormente, este, están los ciclos asociados a ripicéfalos sanguíneos y por lo tanto al perro. Entonces, en realidad podemos ver que la bacteria tiene una capacidad bastante buena evolutivamente hablando para tener diferentes ciclos. Pero particularmente en México, los ciclos más importantes son en el perro. Pero dado esta característica que vemos, en primaria nos hicimos una pregunta. Cuando empezamos a estudiar en la zona, en el norte de México, la primera pregunta que nos surgía era, ¿en realidad solamente hay un ciclo del perro? Porque todos los estudios estaban enfocando en perro, en perro, en perro. Entonces, perro y la garrapata café del perro. Entonces, lo primero que nos preguntamos fue, ¿será que hay Dermacentor variabilis como en Estados Unidos, importante en esta zona también? ¿O será que hay algún otro hospedero como un roedor que puede estar involucrado? ¿O será que hay Dermacentor andersoni también en la zona? Y esa es una pregunta importante para saber si había ciclos silvestres y no solamente los ciclos urbanos y rurales que era lo que ya se estaba estudiando, ¿no? Entonces, para esto nosotros hicimos este estudio y en este estudio nos fuimos ahí en el estado de Baja California y en el lado de Arizona y California, en el lado de Estados Unidos, y estudiamos en diferentes lugares con diferentes hábitats alrededor de zonas donde habían casos de Rickettsia rickettsii en zonas endémicas. Y el objetivo era colectar todo lo más que pudiéramos. Entonces nos fuimos a estos sitios en diferentes hábitats y esto fue lo que al final obtuvimos. Obtuvimos bastantes roedores, casi 400 roedores, cinco lagomorfos, carnívoros silvestres, entre ellos coyotes y linces, también perros. Y de todo esto lo que encontramos fue un número de especies bastante grande de garrapatas, ¿no? Como podemos ver, son dos garrapatas en roedores, dos especies de garrapata en roedores, dos en lagomorfos, dos en carnívoros silvestres y dos en perros. Entonces, y en total casi colectamos casi 500 garrapatas en en todas estas especies. La garrapata más abundante que encontramos fue Rhipicephalus sanguineus, pero casi todas estuvieron asociadas a los perros, como pueden observar en la tabla. 402 de 447 fueron en perros. Sin embargo, también aquí fue uno de los puntos donde encontramos un poco de asociación con especies silvestres y esto fue que encontramos algunas garrapatas en un coyote en particular, lo cual, como les decía anteriormente, esta parte de interacción de la garrapata con el perro habla de una señal evolutiva de hace mucho tiempo, lo cual da sentido porque el coyote es un cánido, entonces está cercanamente al perro, entonces da sentido encontrar garrapatas ripicéfalos sanguíneos en ellos. Sin embargo, no en todos estaba, ¿no? Entonces, pero en términos evolutivos es más fácil o es más esperado encontrar garrapatas en especies que son cercanas. Este, pero bueno, entonces encontramos esta parte y adicionalmente hicimos el tamiz de Rickettsia para todas las Rickettsia que pudimos encontrar y esto fue lo que encontramos. Encontramos al menos 7 diferentes especies de Rickettsia en la zona, incluyendo Rickettsia rickettsii en un coyote y Rickettsia rickettsii en garrapatas ripicéfalos sanguíneos colectadas en perros. Y otras tantas, Rickettsia parkeri, que ya les mencionaba, Rickettsia macile, que ya les mencionaba antes, que son parte del grupo de las fiebres manchadas, y también encontramos otras Rickettsia como Asemboensis y Felis y Tifi. Estas están más asociadas a pulgas. Sin embargo, aquí lo que resaltamos fue estas conclusiones, que al final existen riquezas en la zona y eso es muy importante desde el punto de vista epidemiológico, pero sobre todo, y dado el tema que les estoy presentando ahora, la mayor conclusión fue que no había otros ciclos en roedores y en cambio muchos de los ciclos de riquezas que encontrábamos estaban asociados al perro. Entonces, y la otra conclusión general, que era la más importante, era que al menos en esta zona nuestros resultados señalaban que los perros eran lo más importante, entonces que sí era adecuado
o que sí era el lugar donde teníamos que seguir investigando, porque concluíamos, o al menos se podía concluir con este esfuerzo que hicimos, que no había algún otro ciclo enzótico, sino que el perro era la clave, el perro y la garrapata café del perro. Y sin embargo, también se resalta nuevamente que el perro no solamente tiene esas interacciones con Rickettsia rickettsii y Rhipicephalus sanguíneos, sino que también hay otras riquecias asociadas de algún modo al perro. Entonces, de ahí empezamos a ver que el perro es muy importante en la ecología. Y aquí en otros estudios que hicimos es el mismo que ya les mostré, pero adicionalmente en otro también encontramos Rickettsia macile en ripocéfalos sanguíneos colectadas en perros además de ese estado que fue en Chihuahua, también ya encontramos en Baja California perdón, en Baja California en ese estudio, luego encontramos en Tijuana en perros también, y adicionalmente encontramos en Chihuahua también esto. Y perros nuevamente, está ahí, en todos los casos fue en perros, en garrapatas colectadas en perros. Luego, recuerdan que les hablaba de Rickettsia parkeri, esa es la otra especie de Rickettsia que forma parte del grupo de las fiebres manchadas. En este es un poco más compleja la situación porque tiene cepas, diferentes cepas. Está tres cepas para ser en particular. Eh, Sin embargo, ahorita no me voy a detener mucho a hablar de la cepa del Black Gap, y ni tampoco de la cepa de la mata atlántica, que es la que está en color verde, ¿no? Más que nada voy a enfocarme en la Rickettsia parkeri sensu estricto, porque como pueden observar ahí aparece ripocéfalos sanguíneos de nuevo, y esa garrapata las hemos encontrado en el norte con esta bacteria, nuevamente en perros, ¿no? Adicionalmente de la mata atlántica también, y también incluso la otra garrapata que pueden observar ahí, Amblyomma maculatum, tanto el Amblyomma maculatum como la Amblyomma ovale, que las hemos encontrado en diferentes partes de México, se han colectado en perros también. Entonces, nuevamente, es solo reforzar que el perro sin duda alguna, tiene un papel muy importante en la ecología de la riqueza, de Rickettsia rickettsii y de otras riquezas también en el país. Y bueno, ahora ya nos vamos a adentrar un poco más en lo que es el papel de los perros en la epidemiología. Y básicamente el papel que tienen los perros es el primero y el más importante. Bueno, no el más importante, todos son importantes en realidad, pero uno de los más importantes es que el perro, como ya les dije, tiene esa interacción muy cercana con la garrapata, café del perro, entonces por lo tanto es hospedero del vector, ¿no? Entonces, ese vector no va a sobrevivir si no está el perro. Ya solo por la señal evolutiva que podemos observar, ya sabemos que el perro entonces necesita estar el perro para que esa garrapata sobreviva, ¿no? Entonces, ese es uno de los primeros puntos. El otro punto de este papel que tienen los perros es el número dos que podemos ver en el lado derecho, y es que los perros se infectan y se enferman también. Entonces, muchas personas a veces no logran dimensionar eso, y más cuando ven que hay un brote que afecta a los humanos, pero cuando ven al perro que se enferma, en realidad pocas veces sabemos que está enfermo, de qué está enfermo el perro, ¿no? Generalmente en sitios, y sobre todo porque esta enfermedad está muy asociada a zonas marginales, pues obviamente la parte económica es un factor siempre para la toma de decisiones, y los cuidados veterinarios son bajos. Este, Sin embargo, también aunque sean perros que están en zonas de clases sociales más altas, de todas maneras esta infección es difícil de diagnosticar, ¿no? Y ahorita vamos a ver por qué. Sin embargo, la parte de resaltar aquí es que también tienen ese papel, se infectan y se pueden enfermar, ¿no? Y cuando eso ocurre, esas infecciones ocurren, ahí se ramifican dos papeles importantes que podemos resaltar, y uno es que ya se conoce que en el momento que se infectan, en ese momento de bacteremia que tiene el perro, se puede considerar como un hospedero amplificador. ¿Y esto qué quiere decir? Que entonces la bacteria se infecta, lo enferma, pero la bacteria aumenta mucho la cantidad se reproduce dentro del perro para infectar. Entonces, en ese momento, si una garrapata pica al perro, entonces en ese momento, por eso se conoce amplificador, porque puede amplificar la cantidad de bacteria, y por lo tanto una garrapata que pica el perro en ese momento va a adquirir la bacteria. Y por otro lado, como centinela también se conoce, ya que la palabra centinela habla de aquel concepto donde te avisa, ¿no? Es un ente que te puede avisar de algo que está ocurriendo. Entonces, si nosotros monitoreamos mucho al perro, el perro puede servir de centinela para decirnos que está presente la riqueza, que
tenemos que tener cuidado en zonas de riesgo, digamos, ¿no? Nos puede hablar de zonas de riesgo a través de el papel, bueno, la parte epidemiológica del perro, ¿no? Y finalmente hay otro punto importante que es que cuando están, bueno, en la parte que ya les platicaba del hospedero amplificador acá, donde las garrapatas se infectan en ese momento de amplificación, y el último es la parte ya social. Entonces, como bien mencionaba Magdalena al inicio de la presentación, pues los perros somos muy cercanos a nosotros, ¿no? Entonces la tenencia del perro y el comportamiento que ellos tienen también son muy importantes también en el papel que pueden tener ellos en la transmisión de la enfermedad, en la ecología de la enfermedad, en la cantidad de garrapatas. Entonces, obviamente la tenencia del perro, cómo la gente lo tiene a sus perros, es muy importante y adicionalmente cómo el perro se comporta también. Si un perro lo deja salir, ¿qué hace, no? O sea, qué prefiere hacer, a dónde va, cómo se reproduce. Todas esas partes, son muy importantes, van a tener un efecto directo en la ecología también. Bueno, entonces, el primer punto que les mencionaba en la parte de atrás ya lo cubrí un poco en el aspecto del hospedero, explicarle que es monotrópico y todo eso. Ahora les voy a hablar en la parte de infección y que se enferman, ¿no? Y esto es la parte como importante a resaltar, es que los perros se enferman también. Y la parte curiosa es que si podemos observar todos los signos que están aquí enlistados, los signos en realidad se parecen bastante al del humano, ¿no? Este, la variación a la media y la severidad del daño vascular varía bueno, la medida y la severidad que tiene del daño vascular que provoca la bacteria va a tener un efecto en la variación de los signos. Así podemos tener una gama amplia de signos. Pero algo que es muy importante también que pasa en el humano es que las manifestaciones clínicas inicialmente son más leves y no específicas. Entonces, ese es un punto crítico en la parte de la epidemiología. Y es un punto crítico incluso en humanos, pero en humanos al final del día hemos logrado pues, llegar a diagnosticar muchos de los casos. En el caso del perro no damos ese seguimiento y nos quedamos como en una signología inespecífica. ¿Y eso qué quiere decir? Que, como pueden ver, fiebre, letargia, vómito, diarrea, pérdida de peso, signos oculares, son signos que pueden ser muchos cuadros clínicos pueden cuadrar aquí con diferentes enfermedades. Entonces es difícil encontrar específicamente los signos claves para que uno diga, es riqueza, para que un veterinario que esté tratando un perro diga, yo sospecho de riqueza, ¿no? Sin embargo, los factores que te pueden ayudar a decir esto también son otros que vamos a ver más adelante. Pero en términos de veterinaria, el tratamiento también es muy similar al de los humanos, entonces también esto de resaltarlo y pasa lo mismo que con el humano también. Un retraso en el tratamiento y en la terapia antimicrobiana es igual o va a equivaler a un incremento en la morbilidad y la mortalidad. Y en el humano ya se sabe qué es eso. Sabemos que en el humano al cuarto día, si no damos tratamiento al cuarto, quinto día, ya es el desenlace de la enfermedad va a ser casi se va a incrementar mucho la probabilidad de que se muera el humano. En el caso de los perros pasa igual, ¿no? En términos de morbilidad y mortalidad, si no damos un tratamiento temprano, no vamos a lograr contenerla a la bacteremia, bueno, a la enfermedad. Y finalmente el tratamiento por excelencia, por la primera elección es la doxiciclina, igual que en humanos. Sin embargo, acá también tenemos un par de antibióticos más que generalmente en el humano no se consideran, y son clorafenicol y enrofloxacina. Ahí cambia solamente el intervalo de horas en alguno de ellos, entre 12 y 8 horas la frecuencia, y la duración va de entre 7 y 14 días, ¿no? Finalmente, otro tratamiento que no está hoy en día en la mano, pero que se ha hablado mucho y se cree que es uno de los puntos importantes para la ciencia, es la creación de una vacuna contra Rickettsia rickettsii. Y bueno, en esta tabla de decisiones, la acabamos de publicar ahora en el 2025 y básicamente les quiero mostrar aquí cómo sería la tabla de decisiones para pensar que puede ser o no, que un perro puede ser positivo o puedes sospechar que tiene Rickettsia. Y básicamente tiene que ver, un punto clave es como todos los signos que ya les platicaba, pero como son inespecíficos no son los más confiables. Sin embargo, las petequias son una de las que más puede uno pensar.
y que en el humano esas petequias o esas manchas que ocasionan la parte vascular, el daño vascular, están asociados al mismo nombre que se llama, por eso se llama la fiebre manchada, porque mancha, ¿no? Pero cuando ya uno ve esos signos en el humano es cuando ya generalmente es muy tarde, ¿no? Por ahí, por eso cuando uno va más atrás tiene toda esa cantidad de signos que son inespecíficos y por lo tanto es difícil usarlos como un punto crítico de toma de decisiones. Sin embargo, como pueden ver, está la historia. La historia es una de las partes muy importantes, ¿no? Y la parte de la historia me refiero a que si el perro viajó o no, o vive en una zona que sabemos que es una región endémica, donde sabemos que existe Rickettsia rickettsii. Entonces, esos son puntos críticos para uno tomar, para uno poder pensar y meter a esta enfermedad en el diagnóstico diferencial. Este, y también básicamente se trata de que dónde estuvo el perro, ¿no? Y la otra parte importante de la historia es la presencia de garrapatas. Si está en un sitio donde es endémica la bacteria y si está en un sitio donde sabemos que hay garrapatas o que hubo garrapatas o estuvo en contacto con garrapatas, este, y ya son dos puntos críticos, ¿no? Adicionalmente tenemos la parte del laboratorio que también puede ayudar, pero básicamente esa historia clínica, la parte del cuadro clínico junto con la historia clínica de dónde estuvo el perro son de las partes claves, que también es muy similar el criterio también para humanos. Con estas dos características son un punto donde uno dice, pues puedo yo pensar que sí tiene, entonces por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Y en ese momento es que uno puede empezar a pensar en dar un tratamiento. ¿Por qué? Por lo que dijimos. No queremos que pase mucho tiempo eh, para que el curso cortarlo lo más antes posible. Así que si uno sospecha es mejor dar el medicamento, ¿no? Y en veterinaria es difícil porque en veterinaria el diagnóstico no hay una prueba diagnóstica que se use en el día a día, en el día a día del quehacer del veterinario, ¿no? Entonces, bueno, finalmente se hace el tratamiento y ahí es donde uno puede ver si hay pruebas diagnósticas como la serología, que tampoco no es muy específica, reacción cruzada con las otras riquezas, y el PCR, pero también hablamos del tiempo que puedes obtener ese resultado, se tarda y además los costos, ¿no? Este, y bueno, si obviamente tienes sospecha de algo, un punto clave sería la educación del cliente, ¿no? Saber el riesgo que también implica para ellos, y esto ya empezamos a hablar del tema de una salud y de toda esa parte de que toda la salud tenemos que tener en consideración, y más cuando se trata de una bacteria que es zoonótica. Entonces, el veterinario también puede formar o tener un papel muy importante en todo el ciclo y en el control y la prevención de esta enfermedad, ¿no? Y finalmente, pues ya el último paso es hacer la interpretación del diagnóstico. Uno de esos es, como le decía, el PCR, ya confirma. Pero si sí es negativo el PCR, no es definitivo pensar que es negativo en realidad, ¿no? Este, Otra parte que puede ayudar mucho es que si ya se le dio la doxiciclina, uno esperaría que haya una mejora del paciente en automático, y si no mejora, entonces en ese momento sí uno puede pensar en otras causas etiológicas. Bueno, ahora pasamos un poco, ya empezamos a brincar un poco a la parte de vigilancia y control del vector en los perros. Entonces, un punto clave es la evaluación de la carga de garrapatas en los perros, ¿no? Este, y cuando hablo a nivel individual me refiero en el consultorio del veterinario, como también para a nivel poblacional, que es lo que yo más me he dedicado en la parte más epidemiológica, salir al campo y ver la población de perros en general. Entonces la observación directa es la clave, ¿no? Y con eso hay métodos para evaluar la carga de garrapatas que tienen los perros. Entonces podemos saber si está muy cargado o poco, buscándolas, y tenemos como categorías para clasificar si es alta, baja, mediana o baja. Em, entonces, también en una parte, cuando hablamos a nivel poblacional, podemos calcular un tamaño de muestra que puede ser representativo de toda una colonia o de todo un ejido o de todo un pueblo, para poder tener una idea de qué es lo que está pasando a nivel de la garrapata. Y todo esto obviamente es enfocado para la vigilancia y el control del vector. Entonces, y luego, ¿dónde buscar en el perro? Generalmente hay sitios donde la garrapata le gusta estar más. Ahí podemos observar puntos donde tendríamos que buscar alrededor de la cola, entre las patas traseras, este,
debajo de las patas delanteras, que son las axilas, y en el cuello. Pero básicamente lo más común son las orejas, la cara, obviamente, bueno, alrededor de los párpados, y ahí viene el cuello, luego yo diría las axilas y las patas. También hay que abrir los dedos, ahí a veces se encuentran. Pero generalmente cuando hay una gran carga, las orejas van a ser los sitios y alrededor del cuello, digamos, en esta zona. Estos son los puntos importantes. Entonces ya después que uno pues sabe que uno tiene el problema de la garrapata, se sabrá cómo lo controlamos, qué podemos hacer, qué podemos usar. Entonces hay muchos fármacos que son antigarrapaticidas, perdón, garrapaticidas, fue redundante decir anti. Este, y todos esos tienen diferentes, las aplicaciones tienen diferentes objetivos y básicamente está asociado también a cómo se lo administramos. Y cómo se lo administramos es, unos son sistémicos, los cutáneos, y hay otros que administramos en el medio ambiente, no directamente en el perro, pero que obviamente es importante tener esa parte sinérgica donde tratamos para controlar en todas partes. Si solo tratamos al perro, en realidad el medio ambiente queda infestado y probablemente pueda regresar. Si de por sí tratando todo el sistema es muy difícil que no regrese la garrapata porque en realidad puede estar por muchas partes. Entonces es muy importante de todas maneras tratar de hacerlo de esa forma integral del medio ambiente y el hospedero, ¿no? Y hay muchas opciones que tenemos en el mercado. Este, si van a la veterinaria y preguntan, van a encontrar un montón de productos distintos y están ahí afuera y en algunos momentos es difícil tomar las decisiones. Quizá la parte económica es uno de los puntos que empujarían más. Y bueno, obviamente también la sugerencia del veterinario. Será la otra a tomar en cuenta. Pero básicamente todos estos grupos se agrupan en cuatro grupos. Están las isosaxolinas, los piretroides, los fenilpirazoles y la ivermectina, ¿no? Adicionalmente, también la vacuna, y ahorita les voy a platicar un poco más de cada uno. Empezamos ahorita a hablar de las isosaxolinas, estas son sistémicas, quiere decir que se van dentro del sistema y básicamente son tomadas oral, entonces actúan desde adentro hacia afuera. Entonces la garrapata cuando se alimenta de sangre es ahí cuando adquiere o se come el fármaco. Casi todos estos fármacos que les mencioné anteriormente trabajan a nivel son disruptores del sistema nervioso de la garrapata. Este, Todos tienen diferentes mecanismos a nivel farmacológico, pero todos van al sistema nervioso de la garrapata y así es que la matan. Y las isosaxolinas hoy en día son del grupo de los más efectivos hoy en día, son los como más nuevos y también de los que más tienen una efectividad mucho mejor. En general el costo-beneficio es mejor porque tienen más tiempo. Y uno de los mejores, dentro de ellos también hay diferencias de efectividad. Pero hoy en día uno de los mejores, de los que más se vende por su eficacia y sobre todo no solo por la eficacia, sino también por el tiempo de vida que puede tener actividad, es el Laner, y particularmente el nombre es Bravecto, es el nombre comercial. Particularmente es de los pocos que duran 3 meses, pueden ver el vida, pero dependiendo de dónde lo compren, más o menos pues les puede costar entre 600 y 900 pesos mexicanos. Luego tenemos otras dos opciones, que es el NexGard y la Simparica, otros dos tipos de isosaxolinas. Sin embargo, como pueden observar, el tiempo de eficacia es menor. Sin embargo, que más básicamente es como un mes aproximado que puede ser eficaz. Sin embargo, rápido podemos observar que el precio es un poco más barato, ¿no? Entonces, pues ahí es donde empieza uno la toma de decisiones, ¿no? De qué dar y qué no dar. Y los rangos están dados con base en que si es un perro mayor, le tienen que comprar una dosis mayor, por lo tanto va a ser más cara la, la dosis que tienen que administrarle. En general, estos son como les decía, son como la punta, son como la mejor opción en términos generales. Este, Sin embargo, una de las desventajas que tiene es que no se le puede dar a cachorros menores de 8 semanas, más o menos 7, 8 semanas, y tampoco se le puede dar a perros de talla menores de 2 kilogramos. Obviamente, chihuahuas y perros muy chicos no se les debería de dar. Entonces, tienes un grupo de la población que no le puedes dar y por lo tanto esos pueden mantener la garrapata. Entonces, esa es una de las desventajas que tiene este. Bueno, ahora pasamos
al grupo de los piretroides, que estos se enfocan a una aplicación cutánea o al medio ambiente, directamente al medio ambiente. Los piretroides más comunes son la permetrina, la tetrametrina, la deltametrina, fulmetrina. Y aquí básicamente aquí hay uno de el mejor, bueno, el que más se usa por excelencia y sobre todo es por su presentación, que aunque hay otros, hay deltametrina, por ejemplo, también en collar, y me refiero al collar, en realidad uno de los mejores es este que se llama Ceresto. Se promociona que puede tener una efectividad hasta de 7 8 meses. Sin embargo, en la garrapata pues, se estandariza más como a 6 meses, a pesar de que la marca lo promociona a 7 8 meses de efectividad o de protección. Podemos observar también que dura mucho y esa es la parte ventajosa, pero también el precio se sube un poco más. Entonces, además, adicionalmente, tiene algunas desventajas y una de las desventajas de los collares es que pierde efectividad con relación al tamaño del perro y a la longitud. Si es un perro mucho más grande, digamos un gran danés o como el que vemos ahí, que es un labrador, obviamente eso, un labrador, un golden retriever, al final del día, entre más grande, pues la lógica dice que físicamente, pues si el collar está en el cuello, pues al final del día es difícil que tenga un efecto hasta la parte trasera de las patas, incluso en el tiempo, esas secciones del cuerpo, disminuye la efectividad, ¿no? Entonces, pues requiere como más cantidad para dispersarse más lejos, ¿no? Y bueno, otra de las cosas que no se debería es de poner en animales que tengan lesiones cutáneas y en esas zonas muchos de esos perros sí tienen lesiones cutáneas. Entonces ahí empiezan como que un criterio de, de decidir si se pone o no en un animal que tiene heridas cutáneas, ¿no? Bueno, hay otros, como les mencionaba, hay otros piretroides como la permetrina que también se usa. La permetrina en realidad no viene sola, también eso es importante decir. Hay algunos de estos fármacos que se combinan. En el caso de la permetrina viene combinado con fipronil, que les voy a hablar ahorita de fipronil porque se vende también por separado. Pero en este caso viene combinado y ese cuesta 500, 600 pesos y dura un mes. Entonces, si comparamos ya también la flumetrina que viene del collar Ceresto, desde 24 horas ya tiene efectividad, llega hasta 6 meses, ¿no? Entonces también ahí empezamos a notar algunas diferencias, ¿no? Luego, también existen collares de deltametrina, pero no son tan efectivos como el de flumetrina y bueno, básicamente como que aquí los más importantes de mencionar es el collar Ceresto, ¿no? Sin embargo, la otra parte de este grupo, de los piretroides, que se resalta bastante, es que también se usan para el medio ambiente y particularmente están esos finentrin y deltametrina. El más común es deltametrina, que de hecho es el que se usa en la parte de la Secretaría de Salud, es el que usa para hacer las fumigaciones. Entonces, digamos que esa es la parte del medio ambiente que se hacen, se fumiga con deltametrina y luego en el perro se usa el fipronil, que es el que les voy a platicar en la siguiente diapositiva. Pero regresando a esta parte de fumigación, también ahí hay cuestiones importantes de resaltar, que la efectividad y el tiempo que tiene de vida el fármaco para controlar a la garrapata va a depender del sustrato donde se ponga, ¿no? Entonces, y eso llega incluso a tener una mortalidad mayor entre 60 a 90 días. Una mortalidad mayor de 50% a 60 días, dependiendo del sustrato. Si es como tierra el sustrato, entonces dura menos. Y si es un sustrato que es paredes o ladrillos, puede durar hasta 90 días esa efectividad. Pero si lo pueden ver, aunque es arriba del 50%, en realidad también es un poco bajo, ¿no? Entonces, 50% podemos pensar que máximo un 60%, entonces en realidad hay un 40% de garrapatas que no las va a matar, ¿no? Bueno, y este es el otro que les platicaba, entonces son los fenilpirazoles y particularmente el que existe en el mercado es el fipronil. También existe en líquido que se usa para otros animales, pero en perros es uno de los más comunes, la presentación es más común es el frontline. Y es la famosa pipeta que se pone en el lomo del perro y el precio puede rondar entre 290 320. Esos precios también pueden cambiar en el mercado de acuerdo a la veterinaria que vayan, de acuerdo al sitio donde estén y donde los compran, si los compran en línea, pero más o menos les pongo un precio para que tengan una idea. Y
la efectividad, el periodo que puede ser efectivo llega hasta un mes. Entonces, normalmente el mes es el que, como pueden observar, es el que más se repite en las diferentes opciones que tenemos, y salvo el collar ceresto y el bravecto que tienen más. Aquí, igual que en el caso del bravecto y los demás que están ahí arriba, que les platicaba anteriormente, también no se puede poner en cachorros menores de 8 meses, entonces también ese es otro punto a considerar, y mucho más si es a nivel de población. Adicionalmente, cabe mencionar que este producto también, sobre todo no tanto este que es el pipeta, pero Frontline en otras presentaciones se ha prohibido en algunos países, incluso en Argentina se prohibió hace como unos cuantos años, porque también, porque su mecanismo de acción son en lo que les decía, son disruptores del sistema nervioso de los insectos. Entonces, ahí encontraron que el uso de Frontline podía afectar mucho a la actividad apícola, entonces por eso lo dejaron de usar. Sin duda alguna, el deltametrin y todo lo demás tendrían el mismo caso, entonces ahí también tendremos otros casos a tener en mente en el proceso de control, que aunque se va más allá del proceso, de todos estos procesos y ciclos que nosotros estamos queriendo controlar, tenemos que considerar esa parte de integral, qué es lo que estamos haciendo cuando usamos uno de estos y tratar de disminuir ese efecto nocivo para otras especies. Y bueno, por último está la ivermectina, sistémico, generalmente se inyecta. Este es muy común que cuando uno está en muchos pueblos y en muchas zonas del norte, la gente habla de una vacuna contra la garrapata. Muy probablemente se refieran a la ivermectina porque se inyecta como una vacuna subcutáneamente. Este, Sin embargo, la parte de la ivermectina es que además se pone también o es efectiva para endoparásitos, se usa para eso. Incluso esta presentación tiene una mezcla entre ivermectina y praziquantel, que son para endoparásitos, este, pero ayuda también para ectoparásitos. Entonces, el problema que tiene la ivermectina es que la efectividad no es tan baja, le pega a muchas especies, tanto endoparásitos como ectoparásitos, pero su efectividad no es tan alta como las otras que pueden llegar, en el caso de las otras, ahorita vamos a ver un artículo, puede llegar arriba del 90% de, de efectividad. En este caso, las efectividades de la ivermectina suelen ser mucho más bajas. Y por último, del tratamiento que le decía también en las vacunas, las agrego aquí porque adicionalmente se piensa que en futuro se puede crear la vacuna, pero adicionalmente la vacuna directamente contra la riqueza, hay muy fuerte como la parte del conocimiento que ya se tiene y la parte de posibilidades es que se pueda generar una vacuna contra la garrapata, donde vacune uno al perro y la garrapata sea la que se muera, ¿no? Entonces ese es el último punto del tratamiento. Y bueno, pero la eficacia que les decía, acá podemos ver este estudio. Hay muchos estudios publicados con diferentes fármacos, pero en este es más reciente y solo lo pongo como un ejemplo. Y en este compararon la administración tópica perdón, la parte oral del Bravecto comparado con la parte tópica administrada de flumetrina con imidacloprid, para controlar la ribosefalosanguíneos. Y aquí lo que se encuentra es que sí, en efecto, Bravecto es mucho más efectiva. Sin embargo, el otro también fue bastante efectivo, entonces, pero aquí la diferencia fue que el furalaner, que es el Bravecto, eliminó toda presencia de garrapata antes del día 70 del estudio y se mantuvieron así hasta el final del estudio, que llegó hasta 84 días. En cambio, el collar, que es el collar, de hecho, el ceresto, que también además de flumetrina tiene imidacloprid, redujo conteo de garrapatas alrededor del 90%, no llegó al 100%, y eso ocurrió en el día 63. Y a partir de ahí empezó a bajar su eficacia y bajó hasta 75%, del 90 bajó hasta 75% cuando el estudio terminó, que fue a los 84 días. Entonces ahí ya podemos observar que el Bravecto es más efectivo que el collar en términos generales, ¿no? Y bueno, y también se vio que fue el tratamiento con Bravecto, con el Furalaner, fue mucho más efectivo en reducir las hembras engordadas que el collar. Entonces también ahí se resalta esta parte que hicieron estos investigadores, Labruna y colaboradores.
Adicionalmente, otro punto que tenemos que tener en cuenta cuando estamos pensando en el tratamiento de perros es la resistencia. Todos estos fármacos pueden generar resistencia, o sea, las garrapatas pueden generar resistencia a estos fármacos. Y hay también varios estudios publicados donde lo comprueban, entonces también es otro factor que tenemos que tener en cuenta y hacer un buen uso de estos garrapaticidas es importante para disminuir la probabilidad de resistencia, ¿no? El que ahorita se usa con más confianza son bueno, el Fluralaner y todos estos de ese grupo de Pravecto, porque hoy por hoy todavía no tienen resistencia, no se han reportado porque son productos nuevos también. Los otros, en cambio, se han usado por mucho tiempo, ¿no? Adicionalmente, estudios donde en este que también tuve la oportunidad de colaborar, también se han encontrado también genes eh, o mutaciones asociadas a resistencias diferentes de piretroides y también de otros fármacos. Hay otros estudios, ¿no? Entonces, también ese es un punto importante, que entonces la garrapata tiene también, porque evolutivamente para eso está así como nosotros nos defendemos a muchas cosas, nuestro sistema inmune evoluciona, también ellos tienen esa capacidad de conocer algo que le está afectando y poder generar mecanismos nuevos para poder resistir ante lo que lo está matando, ¿no? Y bueno, en México hay muy pocos estudios donde se han hecho estudios a nivel comunitario para la prevención, para la control y prevención de la garrapata y de Rickettsia rickettsii. En Arizona hay un estudio que se hizo y en México este es el único estudio que se ha hecho, lo lideró el doctor Gerardo Álvarez. Y en este estudio lo que él hace es que comparan dos comunidades. eh, y la diferencia que, bueno, en las dos comunidades ya habían casos de Rickettsia rickettsii, y como ya habían casos, ya tenían digamos, como un protocolo, una estrategia de control, que básicamente ya era como este, ahí se me fue, qué fue lo que hicieron, pero básicamente lo que hacen extra, digamos, ya tenían otra que era educación ambiental, exacto, perdón, ambiental no, educación para la salud, es decir, ir a decirles a la gente, hablarles de la riqueza, y la otra parte era ya también hacer hay otra cosa que hicieron que se me fue, pero la diferencia en general es que en el grupo A le agregan el collar al perro. Entonces, lo que sí notan es que el collar sí hace una diferencia en la proporción de perros que tienen garrapata. Entonces, ahí donde la curva que indica que va hacia arriba, el porcentaje de perros, estas barras que podemos observar aquí, refieren a los perros que no tienen garrapata. Entonces, la proporción de perros que no tenían garrapata empezó a aumentar por el collar. Entonces, en cambio, el otro no hubo diferencias en el otro, ¿no? Y cuando compararon las dos comunidades, sí, la comunidad donde se ponían el collar Ceresto, sí definitivamente fue significativamente más eficiente que en el lugar donde solo hacían la educación con la gente y el clásico, la clásica intervención que me parece que fue fipronil. Ah, no, aspersión fue el otro. Entonces, eso dos no era suficiente para mantener para disminuir la población de garrapatas. En cambio, cuando ya agregaban el collar, sí se observó. Y entonces, este es un estudio bastante importante porque son de los pocos que se han hecho donde han evaluado una intervención a nivel de campo, ¿no? Todos los otros estudios el que yo les mostré hace rato del doctor Labruna, donde comparan el collar con Bravecto, son estudios experimentales y casi la gran mayoría que ustedes van a poder encontrar si indagan en la literatura, van a encontrar estudios experimentales donde tienen los perros que ellos lo ponen en un grupo de perros, todos en controlados, pero muy poca gente ha ido a los lugares donde hay casos y ha hecho las intervenciones y aparte lo ha comprobado. Además de todo, aquí lo que comprobaron fue que en el lugar donde pusieron los collares, en la comunidad del lado derecho, digo, del lado izquierdo, la figura A, adicionalmente de que bajaron la cantidad de garrapatas en los perros, lograron detener la mortandad en humanos en ese poblado. En cambio, en el otro no la lograron detener. Todavía se reportaron dos casos, incluyendo una muerte, a pesar de que se había hecho educación para la salud y que se fumigaba contra los perros. Entonces, pues una de las conclusiones generales son que los sectores parasitantes en general constituyen una estrategia positiva para la prevención y el control de infestaciones por garrapatas,
este, ya que su uso puede disminuir la exposición al vector riboscéfalos pero en la decisión de cuál ectodeparasitante se implementará, uno antes de elegir ese ectodeparasitante, uno debe de considerar cuatro puntos, y uno de los puntos es cuál es la eficacia, cuál es el tiempo de acción, cuál es la duración del efecto del producto y la resistencia que puede haber con respecto a la garrapata a estos, ¿no? Entonces, si yo ya sé que en un sitio ya son muy resistentes al deltametrina, no vale la pena seguir echando deltametrina, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? Luego, adicionalmente, hay que considerar el riesgo epidemiológico y la actividad de las garrapatas también. Entonces, ¿cuántas garrapatas hay en un sitio? Entonces, todo eso también va a tener que ser considerado. ¿Y dónde están más las garrapatas? En los perros, también están en la parte del medio ambiente, considerar también esa actividad, ¿no? Este, luego, también dependiendo del tiempo, en la temporada del año, también eso va a tener un efecto, entonces también hay que considerarlo. El tercer punto es la demografía y la movilidad canina, que ahorita les voy a mostrar un poco más de esto, pero la demografía es importantísimo. Tenemos que saber cuántos perros hay. Si queremos hacer con eficacia, usar un ectodeparasitante con eficacia, tenemos que saber aproximadamente cuántos perros hay. Y para eso hay estudios que ya hemos hecho algunos, y de hecho ahorita con el doctor Álvarez estamos tratando de hacerlo también o ya empezamos a hacerlo en el estado de Sonora. Nosotros lo hemos hecho más en Baja California. Esos son puntos claves, no solamente para la toma de decisiones de control, tenemos que saber cuántos perros hay. Incluso si se genera la vacuna o cuando se genere la vacuna, va a ser muy importante saber cuántos perros hay. Ya lo sabemos, ya lo aprendimos, epidemiológicamente es muy claro, pero lo aprendimos ahora con el COVID. Si vamos a vacunar, si vamos a tratar de controlar una enfermedad con vacuna, necesitamos saber cuánta gente hay y necesitamos saber cuánta de esa gente tenemos que vacunar para poder controlar a un brote. Y también por otro lado, la parte del comportamiento canino y la movilidad, cómo se mueven los perros, qué hacen, qué los deja hacer el dueño también para que se mueva más o menos, ¿no? Y por qué un perro se mueve más y un perro se mueve menos, también es muy importante porque todo eso va a cambiar toda la interacción con la garrapata, ¿no? Y por último, y obvio, no menos importante, la parte del costo del insumo. A veces hay productos que son totalmente no costeables, y más si lo estamos pensando a nivel poblacional. Entonces, en realidad es un reto la toma de decisiones de usar un néctar desparasitante, y más cuando se trata a nivel de población. Entonces, y bueno, por último, la sostenibilidad y la escalabilidad son los principales desafíos para superar a nivel poblacional, que eso es lo que le estoy diciendo. Es muy difícil pensar como que llegas en un poblado donde hay muchos perros, son bastantes perros, entonces, ¿cómo vas a hacer? ¿Qué estrategia usar para que sea efectiva para poder controlar? Es uno de los retos más grandes. Bueno, ahora finalmente esta última parte les voy a hablar un poco más del papel ecológico y biológico que tienen los perros en las transmisiones, y son básicamente estudios que hemos hecho, unos cuantos estudios que nos permiten dilucidar un poco como el papel ecológico del perro. Bueno, en ese estudio lo que hicimos fue que hubo un estudio previo, ese es en Mexicali, es la ciudad más grande de Baja California, está pegada en la frontera con Estados Unidos, ahí se puede ver. Entonces, y Mexicali fue uno de los sitios, al menos en Baja California, donde inició el brote a inicios del siglo. Eh, y entonces en este mapa ustedes pueden observar que se hizo un estudio de cero prevalencias y del número de garrapatas que habían en perros en diferentes colonias, en diferentes barrios de Mexicali, y ahí pueden observar cuáles estaban clasificados por diferentes prevalencias, porcentaje de prevalencias y diferentes cantidad de carga de garrapatas en los diferentes sitios, ¿no? Entonces, digamos, los sitios rojos que podemos ver son los sitios donde más seroprevalencias tuvieron los perros, y en el lado B, en el lado de la derecha, podemos ver los sitios donde los perros tuvieron cargas de garrapatas más elevadas, ¿no? Bueno, este estudio se hizo en el 2000, se publicó en el 2000, bueno, se hizo en el 2017, se publicó en el 2019, y con base en este estudio fue que nosotros planteamos el siguiente estudio. O sea, con base en este estudio pudimos clasificar los sitios que eran de alto riesgo y sitios de bajo riesgo. Entonces, ¿cuáles eran los sitios de alto riesgo? Los que tenían alta cero, donde habían perros con muchas garrapatas y donde habían perros que tuvieron garrapatas
positivas a Rickettsia rickettsii. Y adicionalmente también sitios donde ya sabíamos que habían humanos que se habían infectado. Entonces, con base en este planteamiento hicimos este estudio. Hicimos este estudio para estudiar la ecología y demografía del perro, y particularmente los patrones de movimiento, tamaño poblacional y la fertilidad de los perros. Entonces lo que hicimos fue ir a diferentes sitios de alto y de bajo riesgo. Hicimos dos planteamientos. Una parte era hacer encuestas a la gente y preguntarles sobre los perros. De esa manera pudimos saber factores sociales de tendencia del perro, si los dejaban salir, si no los dejaban salir. También pudimos saber cuántos cachorros tenían sus perros, cuántos perros tenían, y así de esa manera pudimos calcular la demografía, la parte de cuántos perros hay, cuántas eran hembras, cuántas eran adultas, cuántos eran cachorros. Y por otro lado, también también balanceado, fuimos a poblados y colonias de alto riesgo, y también colonias y poblados de bajo riesgo en zonas rurales y urbanas. Y pusimos también un collar a los perros para saber cómo se movían en estas zonas. Y lo que encontramos en general fue resultados muy, muy, muy interesantes. Y es que encontramos que en los sitios de alto riesgo había una mayor tasa reproductiva en las hembras. En sitios de alto riesgo las hembras tienen más cachorros, ¿no? También hubo una mayor proporción de perros jóvenes, menores de 1 año, y una menor proporción de adultos en los sitios de alto riesgo. Y también algo que encontramos fue que los perros, adicionalmente, en las zonas de alto riesgo se mueven mucho más. Habían perros de libre acceso en ambos lados, y no hubo diferencia entre que la gente lo dejaba libre o no en los sitios de bajo y de alto riesgo. Lo que sí hubo diferencia fue que los perros, por algún motivo, se movían mucho más dentro de la colonia. Este, y hubo bueno, no encontramos, en cuanto al número de perros, no encontramos mayor cantidad de perros en zonas de alto riesgo, pero sí encontramos más densidades de perros en zonas rurales comparados con las zonas urbanas, ¿no? Y no hubo diferencias en el porcentaje de perros de libre acceso entre los sitios de alto y de bajo riesgo. Entonces, esto nos da bastante idea, así como no, la parte ecológica es muy importante. Entonces, aquí en este punto, uno de los puntos que nosotros observamos, que pudo haber sido como, que pueden haber explicado como por qué un perro se mueve más en un sitio de alto riesgo, tiene que ver con la parte social del humano, ¿no? ¿Qué tanto alimento le pueden dar al perro? A lo mejor en ese sitio no le dan tanto alimento, entonces nosotros vimos que uno de los sitios donde uno de esos perros se iba más lejos, era porque ahí había un basurero y iba a ir a comer, ¿no? Y se tenía que desplazar más lejos desde su casa para poder alcanzar los recursos que obtenía en ese basurero. Este, y bueno, el siguiente estudio, este otro estudio que hicimos fue en Tijuana, y este fue más epidemiológico. Y en ese estudio también pues coincide un poco con esta idea, porque la parte que les decía en el estudio anterior de que hay más hembras, que la fertilidad, sobre todo la tasa reproductiva es mayor en zonas de alto riesgo. Esto explica algo muy importante, que cuando tienes una población, y eso tiene que ver con epidemiología clásica, bueno, básica, es que tienes una población, cuando la población se infecta, genera anticuerpos. Entonces, independientemente del tiempo que puede generar los anticuerpos, que puede mantener los anticuerpos, en general es un periodo de que ese individuo que se infectó ya no es susceptible a volverse a reinfectarse, a volverse a infectar. Entonces, cuando en un sitio que tú tienes nuevos cachorros, esos son nuevos individuos a la población que son susceptibles a la enfermedad, ya así en automático. Entonces, cuando tú tienes un lugar donde tienes una mayor tasa reproductiva, entonces eso quiere decir que más individuos entran a la población que son susceptibles. Y por lo tanto, aumenta la probabilidad de que haya ese efecto de amplificación. Se infectan los cachorros y por lo tanto puede haber más individuos infectados en un momento dado donde garrapatas pueden adquirir la bacteria, ¿no? Y por eso esa es una de las explicaciones del estudio anterior, de por qué una tasa reproductiva. Y eso es consistente con esto que encontramos, porque encontramos que los juveniles son menos hay una seroprevalencia, seropositividad en los juveniles, en los cachorros, menor que en los adultos cuando hicimos este estudio en Tijuana, lo cual quiere decir que muchos de los cachorros no han sido expuestos todavía en ese momento a la bacteria, y por lo tanto es ese blanco que la bacteria puede infectar, y por lo tanto puede generar el mantenimiento de esos ciclos de la bacteria, ¿no? Bueno, otras cosas que encontramos aquí interesantes,
aparte de lo que les platicaba, aparte de que encontramos Rickettsia rickettsii, también encontramos Rickettsia macile, que es importante también desde el punto de vista epidemiológico. Y pero desde el punto de vista de tendencia, algo que encontramos es que el riesgo de que los perros tengan garrapatas y se incrementa cuando no hay restricción, cuando los perros pueden deambular libremente sin ningún tipo de restricción. Entonces, incrementa el porcentaje de perros que tengan garrapatas, ¿no? Y también esa misma variable, la restricción, también fue uno de los factores que explicaba la seroprevalencia. Entonces, existía un mayor riesgo de haber sido expuestos y por lo tanto tener anticuerpos y tener una seroprevalencia, seropositividad con el hecho de que tengan libre acceso, ¿no? Adicionalmente, también la prevalencia estuvo asociada con las infestaciones mayores de 10 garrapatas en perros y también con mayor avistamiento de perros en el área. Cuando contábamos a los perros alrededor, era un sitio donde era más altamente probable que un perro ya podía tener la exposición a la bacteria. Bueno, un poco ya a manera de conclusión de este estudio es que es fundamental que recordemos esto, que la presencia de perros sin restricción incrementa la densidad de garrapatas de ripicéfalos sanguíneos y eso también que incrementa la seroprevalencia de Rickettsia y otros patógenos en los perros, ¿no? Y por lo tanto eso esperaríamos que eso sea un factor de riesgo en la tasa de casos humanos, ¿no? En realidad esto, esas son una de las partes que tendríamos que empezar a estudiar más para poder decirlo ciencia cierta, pero claramente son sitios de alto riesgo. Y, pero sí hace falta hacer estudios de humanos y perros y juntarlos para poder también asociar esas tasas claramente con estos patrones de seroprevalencia y de carga de garrapatas en perros. Finalmente, la parte de centinelas que le platicaba. Ese estudio es un buen ejemplo de esto, porque en ese estudio fuimos a muchos centros de control canino en el lado de México y los shelters en Estados Unidos, en los centros de adopción y y centros de control canino en general, tanto en el lado de Estados Unidos como en el lado de México. Y esto nos ayudó, encontramos una seroprevalencia mayor, podemos encontrar incluso como patrones a nivel geográficos, donde podemos observar como Mexicali y Tijuana son los que tienen mayor seroprevalencia, San Diego y Imperial County, que están en el lado de Estados Unidos, tienen menor seroprevalencia. Este, y, y esto es mucho más efectivo porque no tenemos que estar caminando por un montón de colonias. Entonces, al final, un centro de control canino agrupa perros de toda la zona alrededor. Entonces, es un sitio que sin duda alguna puede ser usado como centinela. Si es difícil muestrear en muchas zonas, ir a un centro de control canino donde hay muchos perros ya concentrados de diferentes zonas puede ser una buena estrategia para saber qué está pasando y tratar de usarlo como un indicador de lo que está pasando afuera. Y finalmente, esta es una parte también importante como del comportamiento de la garrapata hacia el perro y hacia el humano. Y bueno, aquí no me voy a tener mucho porque esto se sale un poquito más como del tema que tenía, pero básicamente aquí lo que les quiero decir que lo que hicimos fue algo experimental y pusimos garrapatas a elegir si preferían o no al perro o al humano. Obviamente la parte evolutiva siempre se inclinó. Entonces, bueno, lo que hicimos fue esto, poner aquí el humano en un lado, al perro en otro y poníamos las garrapatas en el medio y contábamos quién elegía cuántas se elegían hacia el humano, cuántas se elegían al perro. Y los resultados lo que nos dicen en general, que les quiero resaltar, es que generalmente sí prefieren más al perro por obvias razones, la parte evolutiva que les decía, pero algo que nos resaltó mucho es que además de ponerlos así, nosotros cambiamos las temperaturas. Entonces, cuando cambiamos las temperaturas del medio, cuando incrementamos la temperatura, resultó que había un linaje, el linaje tropical, que bueno, que es ya el complejo de ripicéfalos sanguíneos ya está cambiando, hoy por hoy ya deberíamos de estar llamando a, a la garrapata ya de otra manera, a menos desde el punto de vista científico, que es Rhipicephalus linnaei, o sensu estricto. Sin embargo, eso está en el proceso del cambio, pero bueno, en ese entonces los podíamos clasificar como linaje tropical, linaje templado. Bueno, particularmente linaje tropical, cuando se incrementaban las temperaturas, nosotros incrementábamos las temperaturas, había un mayor porcentaje de garrapatas que preferían al humano.
Y bueno, aquí solo quiero resaltar que también el cambio climático es otro punto. Si queremos controlar también muchas de estas partes de las enfermedades, que también ya sabemos que el cambio climático está cambiando en los patrones de enfermedades, este también puede ser un caso, ya que el cambio climático puede incrementar la agresividad de la garrapata hacia el humano. Entonces, por lo tanto, eso podría ser uno de los efectos, podría ser que se incremente el riesgo de que un humano se contagie de Rickettsia rickettsii. Entonces, ese es otro punto un poco más amplio, que se va un poco más allá de las cuestiones que uno ve, pero es un buen ejemplo como para pensar más a nivel global y no tanto a nivel de una zona, una localidad. Y a nivel global también factores como cambio climático podrían tener un efecto importante en la presentación de enfermedad o no, o incremento de prevalencias o el riesgo al menos. Y bueno, esta es mi última diapositiva, son las conclusiones y recomendaciones. Entonces, la primera que tenemos muy importante es que no hay una sola medida preventiva. Entonces, cuando uno quiere hacer una estrategia de control, en realidad no existe solo una forma que uno puede lograrlo, y más en este caso que tenemos, yo hablé de la parte del perro, ayer, me parece que antier o ayer hablaron de la parte más de humanos, y van a seguir hablando de todas estas partes. Pero bueno, cuando vemos toda esta situación, en realidad las estrategias tienen que estar dadas de manera integral, tanto en humanos como en perros. Y hay muchas estrategias que podemos hacer en perros, pero también otras en humanos. Entonces, si queremos hacer una estrategia más contundente, pues tendremos que tomar en cuenta todo, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta el vector. Tengo que tomar en cuenta el vector. Este, mm, Tenemos que tomar en cuenta la bacteria, tenemos que tomar en cuenta el hospedero. Este, entonces, al final, no hay una sola medida preventiva, ¿no? También tenemos que tomar en cuenta la vacunación de los perros y los cuidados veterinarios. La vacunación en su momento va en términos de la garrapata que les decía, de riqueza, probablemente sea una de las partes más como se dice, optimistas, o sea, como que la parte que podría cambiar un poco el curso de esta enfermedad es la creación de una vacuna, pero sin embargo los cuidados veterinarios siguen siendo como un punto clave, ¿no? Obviamente asociado a esta parte económica es un punto crítico, ¿no? Y bueno, dentro de los cuidados veterinarios, el tratamiento contra garrapata de manera preventiva es importantísimo también tomarla en cuenta, ¿no? También esterilizaciones y castraciones también, sin duda alguna, aportan también al control. Entonces también esa parte también es importante generarla los aspectos de tenencia del perro, también a nivel poblacional y a nivel individual. Y la parte de tenencia de responsable, sin duda alguna, es importante. No dejar los perros moverse de libre movimiento es sin duda alguna un punto crítico, que ya lo hemos encontrado en Tijuana, en Ensenada también encontramos el mismo patrón. Entonces, al final, esa parte también hay que trabajarla. Ya no sería educación para la salud directamente, pero entonces tendríamos que tener un programa de educación para la salud en conjunto con un programa de educación para la tenencia del perro. Entonces tenemos que educar a los dueños de los perros también a que tengan una tendencia responsable. Obvio que en lugares de alta marginación, esto es un doble reto también, porque ya nos asumimos de antemano que todas estas partes de tenencia de responsable se van a dificultar solo por el simple hecho de lo que implica económicamente y de la realidad que cada una de esas familias viven en términos de prioridades. Y bueno, control de garrapata y vigilancia de los dueños, eso es importante también como a nivel no solo de veterinaria, ssino también a nivel de los dueños. Y también otro punto también son factores importantes, es control de basura y de cosas que tengamos en la casa. Todos esos factores van a influir, tanto por la parte del control de basura, obviamente va a influir en el movimiento de los perros, que se muevan o no se muevan más, puedes ayudar a controlar un poco esa expansión del movimiento, pero también la basura dentro de casa, y no solo basura, sino cuando uno deja algunas cosas así sin uso o amontona cosas en el patio, en diferentes sitios, son sitios que le encanta a la garrapata estar, entonces también son otras medidas que también tenemos que tomar en cuenta. Y bueno, esta es la última diapositiva, entonces yo les agradezco su atención, espero que les haya gustado, si tienen alguna duda, con gusto. Acá no me queda más que agradecerles a todos detrás de todos estos estudios y todo lo que hemos podido hacer, en realidad hay muchas personas, y no solo personas, hay muchas instituciones que han colaborado de una u otra manera. Aquí, de hecho, ya me hace falta, ahora estoy viendo que me hace falta actualizarla porque hay más organizaciones con las que ya estamos
trabajando, estamos haciendo, uniendo esfuerzos, como la Universidad de Sonora con el doctor Álvarez, por ejemplo, que ahorita ya empezamos a trabajar. Entonces, sí, sin duda agradecer a todas esas instituciones y todas las personas que trabajan en esas instituciones que sin duda alguna han aportado mucho en todos esos estudios. Y por último, acá dejo mi correo, con gusto me pueden escribir. Estoy buscando estudiantes, aprovecho para esa propaganda. Si algún estudiante de maestría o doctorado que se interesa en estos estudios, esta parte, estudiar la ecología de esta enfermedad, con gusto me pueden escribir. Y sin más, les agradezco mucho. Muchísimas gracias, doctor. No me quite, déjela un momentito ahí esa imagen, doctor, para que les puedan sacar captura de pantalla, le tomen fotos. De todos modos, más adelante vamos a publicar su correo electrónico, doctor. Y sé que no tiene mucho tiempo, doctor, pero sí, si hay algunas preguntas, no, no me quiero ser tan encajosa, pero he escogido algunas y aparte de las que nos están dejando en el Facebook. Voy a empezar con un médico de Guanajuato que dice, buenas tardes. ¿Hay datos clínicos en los perros en casos de enfermarse? ¿Cuáles son? No sé si entiendo bien la pregunta como tal, pero bueno, yo le voy a contestar dos cosas en general. Los datos clínicos, si se refiere como a la parte de epidemiología, de qué tanto, si hay datos de casos de perros que se hayan infestado, no los hay. A nivel epidemiológico, no los hay, porque no hay un registro donde, primero, el diagnóstico no es muy bueno en todas las veterinarias de la zona. Entonces, y segundo, me refiero con el diagnóstico que a veces se quedan en presuntivos y si a lo mucho alguien presume que puede ser rickettsia, podría darle doxiciclina sin saber en realidad si fue o no doxiciclina, como que no hay un confirmado, no se confirma en realidad, ¿no? Ese es por un lado. Y segundo, pues no está la parte de reporte obligatorio, donde no hay una base donde la gente reporte si creyó o no creyó o presumió que un perro tuvo o lo diagnosticó con rickettsia. Entonces, la parte epidemiológica es muy, muy, muy pobre. Entonces, eso es algo que nos gustaría estar trabajando un poco más con las veterinarias y de ahí la importancia de esta parte de transdisciplinaria o multidisciplinaria que necesitamos unir la parte médica humana, la parte veterinaria. Y no lo hay. Si la pregunta iba como a la parte clínica del perro, bueno, en realidad la parte clínica sería más enfocada a los diagnósticos y creo que eso sí lo toqué, entonces me parece que la pregunta iba más por lo que acabo de contestar, ¿no? Muchas gracias, doctor. Aquí una veterinaria de Y Perú. si no, con gusto me puede poner. Sí, doctor. Aquí una veterinaria de Perú le pregunta, ¿han tenido algún caso que la enfermedad de la garrapata de perros se haya contagiado a un veterinario? No que yo sepa. Bueno, yo conocí a veterinarios de Baja California que dicen que ellos tuvieron, ¿no? O incluso un amigo de un veterinario decía que él la había tenido directamente. Pero en realidad, yo cuando les indagué más, en realidad no es como que lo supieran a ciencia cierta. Entonces, y fuera de eso reportado, no hay un caso así reportado que yo tenga aquí en México, ¿no? Y menos publicado, ¿no? Este, en realidad no dudaría mucho como que pudiese ser el caso. Lo que sí es una realidad es que, como algo importante que voy a agregar a esto, es como cuando hay un caso así de los casos humanos, en realidad es más altamente, como le decía, la interacción entre la garrapata y el perro es muy fuerte. Entonces, en realidad hay tantas garrapatas, cuando uno va a uno de estos sitios de alto riesgo, uno ve tantas garrapatas que uno podría pensar, ¿por qué no hay más casos, no? Y una de las explicaciones rápidas que uno puede tener es esta asociación evolutiva entre la garrapata y el perro. Entonces, la garrapata en realidad no es que le guste mucho picarle al humano. Entonces, este comentario lo llevo a la veterinaria, ¿no? De una veterinaria que llega un perro con garrapatas y todas las garrapatas en realidad están en el perro. O sea, la probabilidad de que sí puede haber unas que se suelten y que caminen, si los hay, me consta, pero la probabilidad es muy baja, ¿no? Y luego la probabilidad de que esa que se suelte en realidad quiera o se anime a picar
a un humano, la probabilidad no es tan alta. Entonces, creo que por las condiciones de una veterinaria, creo que no es tan altamente probable que esté asociado a un veterinario que tiene una clínica. Quizás si un veterinario que vaya a campo, ahí sí puedo pensar que sí, ¿no? Pero generalmente las exposiciones se dan en casas donde están constantemente el perro subiéndose a la cama, donde la garrapata está en la casa, donde la garrapata está en el piso, el niño está interactuando con la garrapata en el piso. Entonces es ahí donde, donde ya es así como constante, 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 con muchas, muchas, muchas. Entonces al final es como que es el momento donde, bueno, ya se sube la garrapata y pica al niño, ¿no? Pero estamos hablando de que hay muchas alrededor. Muchas gracias, doctor. Aquí otra médica veterinaria, Isabel López, le pregunta, ¿el cloranfenicol produce toxicidad como anemia en los perros como en los humanos? Pues esa pregunta no la puedo contestar, en realidad, si soy sincero, no, no es como que yo nunca, bueno, de entrada nunca he escuchado que lleguen a usar clorfenicol, eso lo reportan. Este, supongo que sí, la respuesta sería sí, pero en realidad no, no la sé. Como no, la clínica no es mi fuerte en realidad también, ahí sí les quedó de ver esa respuesta. Muy bien, doctor, si me permite, vamos a hacer entrega de manera virtual de un reconocimiento que la asociación le hace entrega. Aquí nos está poniendo en la sala de Zoom el el doctor Gerardo, que sí hay casos en Sonora y se debe considerar de riesgo laboral en veterinarios que atienden perros infestados. En Sonora hemos observado casos en veterinarios que sí, pues me Mm. imagino, como bien lo decía, que estén. Tiene muchas felicitaciones, doctor, en nuestra página de Facebook. Están muy, que por fin un tema que no es muy tocado, el tema de los perros y la salud. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros en esta gran semana y le puedo decir con todo lo que nos está llegando a nuestros teléfonos y a los mensajes, es misión cumplida, doctor. Muchas gracias a ustedes, qué bueno que les pareció interesante. Este, sí es un tema complicado, muy interesante desde el punto de vista ecológico para mí, y qué bueno que les haya gustado y que les haya servido de adquirir algo de conocimiento sobre todo este mundo de enfermedades y particularmente de las riquezas. Les Gracias. agradezco. La Asociación Nacional de Promotores y Educadores para la Salud, AC, otorga el presente reconocimiento al doctor Andrés López Pérez, investigador del Instituto Nacional de Ecología AC, Centro Público de Investigaciones AC, Jalapa, Veracruz, por su excelente participación en la conferencia El papel de los perros y cómo protegerlos de la garrapata café del perro en el seminario Fiebre Manchada por Riqueza Riqueza en México, un llamado a la acción, en su modalidad virtual, hoy 27 de febrero del 2025 y firma por la mesa directiva la secretaria, la licenciada Arely Vázquez Tecante y su servidora. Doctor, muchísimas gracias por compartir todo su conocimiento, su tiempo, su sabiduría en este gran tema que nos siguen llegando. Felicidades, un excelente tema, un excelente, se llevan mucho conocimiento, doctor, y sobre todo que nos dan esa estrellita para nosotros. No es muy tocado. Muchísimas gracias, doctor. ¿Algún mensaje para cerrar, si es tan amable? ¿No? Básicamente como bueno, el mensaje general que yo pienso es como que no pensar en enfermedades como un ser vivo que está detrás de cada enfermedad y creo que eso nos va a ayudar mucho a interactuar con todos los organismos que hay en el planeta y nos va a ayudar a interactuar y también a conocerlos mejor para poder controlar y poder coexistir con todo lo que hay, ¿no? Entonces, generalmente pensamos mucho en enfermedades y en una enfermedad en realidad es una condición que no siempre se presenta en todos los individuos. Entonces, creo que cuando hablamos de enfermedades nos espantamos mucho más y no y dejamos de ver toda la historia evolutiva que hay detrás de una enfermedad. La reducimos a una condición porque nos afecta,
pero en realidad lo que hay detrás es un mundo de interacciones, seres vivos, que son seres vivos que han evolucionado por el tiempo y que interactúan y que también quieren sobrevivir. Entonces, creo que si entendemos esto, va a ser mucho más fácil para nosotros coexistir con ellos y sobre todo también controlar y prevenir esas partes negativas que obtenemos de estos individuos. Creo que con eso me dejaría. Y gracias nuevamente. Muchas gracias, doctor. Aquí me está llegando una preguntita a nuestro teléfono y que si solo acepta estudiantes de México. No, 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 no. Aquí en el instituto hay varios de Sudamérica y bueno, de Latinoamérica. No, entonces igual me puede escribir, sin duda que no. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte de corazón a corazón en la distancia. Doctor, gracias a todos los que entraron a nuestra sala de Zoom, a los que nos están escuchando en las redes sociales. Gracias. Y si nos vas a escuchar ahorita, más tarde, mañana, en la noche, te pedimos que compartas esta ponencia. Y como lo hemos dicho toda la semana, ¿por qué no hacer viral al doctor con este gran tema? Todos tenemos un perro cerca de casa, en la familia, en la comunidad. Todos. Hay un perro cerca de nosotros, en nuestros hogares. Es importante educar a la población y que demos realmente la importancia y el amor al perro que dices tener, que lo pongas en práctica en los hechos y que veamos esa importancia de cuidar al perro es cuidar nuestra salud. Y solo tal vez podamos salvar una vida al compartir esta ponencia. A nombre de la Asociación Nacional de Promotores y Educadores para la Salud, muchísimas gracias, buenas noches y Dios los bendiga y nos vemos mañana. A los que tienen problemas con el registro, envíen por favor el link a correo. Gracias, doctor. Gracias, gracias, gracias. Ok, hasta luego. Hasta Buenas noches. luego. Que estén Buenas bien. noches. Mucho